La pena de muerte es una cosa, pero la tortura es otra. ¿Y qué se puede decir cuando un ejecutado o un individuo por ser ejecutado sufre de una tortura intensa, inhumana, cruel? Porque acaba de ocurrir el estado norteamericano, en Ohio, tuvo que suspender un intento de ejecutar a un condenado gravemente enfermo. La autoridad no logró encontrar una vena adecuada para inyectarle las sustancias mortales. Alva Campbell debía ser ejecutado. Tiene 69 años de edad. Había sido condenado a la pena capital por el homicidio de una joven de 18 años en el 97. Durante largos minutos, los agentes intentaron colocarle el catéter adecuado en las venas de los brazos, luego buscaron las piernas, finalmente trataron inútilmente de hacerlo y fracasó. Pero esta es la quinta ejecución fallida en Ohio en algunos años y es la segunda vez que el Estado no ha podido completar la ejecución. Esto no es justicia, esto no es humano, dijeron unas voces. La salud de Campbell estaba disminuida. Le habían colocado incluso una almohada especial para ayudarlo a respirar. En el momento de la inyección, sufre una grave insuficiencia pulmonar y requiere de tratamientos diarios para ayudarlo a respirar. Un cáncer de pulmón lo afecta. Son cosas inauditas, ¿no? Lo tienen que ejecutar antes de que se muera. Ahora, yo creo que una buena enfermera le encuentra la vena. No, pero ese no es el problema. Como quiera que sea, se la pueden administrar la inyección letal. No, aquí el caso es que en otros que hemos visto a lo largo de los años, cuando la ejecución funciona y el paciente no muere, ya está del otro lado. Ya tiene automáticamente el indulto. De esa pena, ¿no? Sí. Pues sí. Y nada más de pura casualidad, ¿cuántos añitos llevará de prisionero? ¿Cuántos habrá tenido que esperar para tener este tipo de pena, de cumplimiento de la condena de muerte? Todos, 20, ¿no? o la mayoría. Pero no, el caso aquí es otro. El caso aquí, que prepare todo, espiritualmente, anímicamente, familiarmente, que llegue a los anales de la pues constancia que debe tener el Estado de que supuestamente a estas horas ya no viviría y se salvó. Yo opino que podrían buscar por ese lado y tal vez obtener esa condonación de la muerte porque ya prácticamente le fue aplicada, y si no le fue aplicada, no fue culpa de él. Por falta de pericia del verdugo. Exacto. Por eso, Sí, nada más por claro eso, que sí. se le debiera de indultar y decir, tomen sus cosas y váyase a su casa. No sé si ustedes conozcan que en la aplicación de algunas sustancias hay incluso agujas para bebé que son finitas, Sí. de una composición especial para dar con ese recurso en caso de ser aplicado a un niño muy pequeño. Sí, el
problema aquí es que a veces con un problema pulmonar y aparte de eso con la tensión nerviosa, suelta adrenalina y las venas se contraen para que en caso de un peligro no sangre el individuo. Entonces se ve que se contrajo a lo máximo, pero aquí hay un principio jurídico. Nadie puede ser penado 2 veces por el mismo delito. Había un médico que practicaba, que fue el pionero de la resucitación y logró resucitar perros incluso que acababan de morir. Para ensayar en seres humanos pidió en una prisión de los Estados Unidos que le permitieran resucitar a un ejecutado. Sí se lo permitieron, pero el cadáver se lo dieron 2 días después para que ya no lo pudiera resucitar, porque si lo resucitaba, él ya había compurgado su pena y no podía ser vuelto a ejecutar. A algunas personas les ocurre, cualquier enfermera o servicio médico puede constatarlo. Las venas se ocultan cuando el individuo se pone nervioso y provoca ese fenómeno extraño de dificultar más todavía una aplicación. En gente muy grande, a veces resulta imposible encontrarle la vena, pero hay enfermeras que lo hacen. Sí, la práctica, claro, hace al maestro, y en ese sentido hay gente muy hábil, pero ya no estamos hablando de la habilidad o de la capacidad del tamaño de la aguja, sino que las venas automáticamente se esconden en algunos individuos. Sí, y no es tan aislado eso. Hay personas que son renuentes a la inyección y provocan una contracción de las venas que se meten debajo de los músculos, y ahí cómo las sacas. Los que son unos maestros para encontrar la vena, los mejores del mundo, son los drogadictos. Se encuentra la ¿Los vena... qué? Drogadictos. Ah. Se encuentran la vena encima de la ropa, que es algo así casi increíble. Hay muchas películas, incluso se ha visto No que se te ponen... lo creo, encima de la ropa. Sí, la encuentran Pero está oculta. Es muy difícil. Su necesidad, claro que sí, les vuelve expertos, pero a ese grado, en fin, no conozco ningún caso, por lo menos que se haya dado a la publicidad con esa característica. Sí, por eso en los niños, cuando son muy nerviosos y no les gustan las inyecciones, les prefieren inyectar en los pies para sacarles la sangre. Pues a ver qué pasa con este caso tan curioso, único en la historia de las ejecuciones en los Estados Unidos, donde todavía sigue vigente la aplicación. Estamos recibiendo una información increíble. Pasó medio siglo en la cárcel, siendo inocente. Por fortuna, ahora que se aclaró la cosa, ya están esperándolo para un gran festejo. Su familia, en torno a este arrestado por el secuestro y violación de una enfermera, un hombre de Luisiana, salió en libertad después de que un juez anuló su condena de cadena perpetua por considerar que las pruebas eran endebles. El hombre agradeció a Dios por su libertad y a su familia por no abandonar las esperanzas. Abrazó a sus defensores del proyecto Inocencia de Nueva Orleans, entre abundantes lágrimas a las puertas de la prisión de Baton Rouge. La abogada elogió la fuerza extraordinaria de un hombre que ha pasado más de 16,000 días en la prisión por algo que no hizo, y sin embargo sale con fe en Dios y en la humanidad. Este es el problema al que se enfrenta lo que se convierte en linchamiento, en venganza o en un juicio mal estructurado, que se cometa un error, y por eso
los principales defensores de la pena de muerte, de que no se aplique, pues, Sí. alegan eso, que por todos los culpables, si hay uno inocente entre ellos, vale la no pena es- desechar la pena. Así es. Porque es irreversible. Ándale, sí. Una vez ya ejecutado, No hay Ya forma. no hay manera. Pero estos casos, yo creo que es el de más amplio periodo en la cárcel. Pero hace unos meses hablamos de uno que había pasado 20 años en la cárcel y se demostró su inocencia. Y son frecuentes en Estados Unidos, que se supone que son muy estrictos y muy eficientes en las investigaciones. Imagínate en México. pues en todas partes, en cualquier lugar del mundo. Además, ¿cuántos luchadores sociales han sido condenados a largos periodos de cárcel? Esa es otra situación. No son culpables, simplemente son enemigos políticos o gente muy alborotadora. Así es. Y que les inventan todo tipo de Pues delitos. claro. Aquí han sido presos de delitos políticos desde aquella desaparición de un apartado que condenaba disolución social en Sí. las leyes. Sí, pues eran precisamente Campa, Vallejo y Siqueiros eran los dirigentes más notables que estaban en prisión por ese delito. Hasta que desapareció, pero fue usado como pretexto. Y podían estar indefinidamente en cárcel porque no perdían su carácter de amenazas para el Estado. Es como los que están en la base de Guantánamo. Están ahí sin juicio y pueden estar para siempre. Además están sujetos a tortura abierta para, según las declaraciones que apoyan este sistema de cárcel, para obtener todo lo que puede resultar útil para protegerse de el terrorismo. Bueno, los dos personajes más importantes políticamente del siglo pasado fueron presos políticos la mayor parte de su vida, que fueron Mandela y Gandhi. Estuvieron, si no la mayor parte de su vida, sí, una muy buena parte de su vida estuvieron ahí, y desde ahí continuaron con el movimiento, que es algo realmente asombroso.